publiqué en mi página varias ofertas, entonces voy a explicar que hasta ahora, hoy en día, hasta ahora, lo que hasta hace poco, entonces los libros que vendíamos en mi página, zgrjugador.com, eran individuales, a veces hacía ofertas. Hoy en día, con el tema de los precios del correo, que todo aumentó y el dólar también bajó, y con todo este tema de la guerra y el malestar que hay en general, entonces, y la caída de las ventas en general, ¿qué? Entonces decidí poner cada libro una oferta, no puedo vender por Digidot, porque el envío de los libros ya me sale más caro que el libro propiamente dicho. Entonces puse que cada libro se puede comprar 10 libros y pagar $100. Entonces la persona gana dos cosas, como publiqué en mi página de Facebook, pone que estudia los libros que editamos, que son realmente básicos para todo judío y también algunos básicos para todo Ben Noach. Y también así puede repartir a sus amigos, mandarle regalo para hacer el Rosh Hashanah dentro de poco. Y así la persona no se cuida bien grande. Cada vez que la persona estudia un libro y con esos libros acerca del judaísmo, todo el mérito está para la persona que se lo regaló. Entonces, como eso es un cuida muy grande. Entonces, eso es lo que está en mi página. Hay 10 libros por $100, el envío está incluido. Y los países que se pueden mandar con EcoPost y los países que van con correo común, certificado, entonces así serán mandados. Los países que solamente se pueden mandar con SMS, por ejemplo, Costa Rica y otros países que no llega con correo certificado, entonces no hay otra manera que mandar con SMS, entonces el que esté interesado en comprar, tiene que averiguar cuánto le va a salir, porque obviamente no es el precio que $100, porque eso es lo que sale el peso del libro. Depende de qué libro sea, entonces me puede consultar a mí cuánto le va a costar. Entonces, uno de esos 10 libros por $100 es este libro que se lee en Yom Kippur, el libro de Yonah de Raíces Judías. Siento que estamos en las 3 semanas, y el libro trata de la Chubá, también el libro de Yonah, de la Chubá, y también trae una parte de la teoría de la ciencia, y tiene temas muy interesantes, entonces voy a contar algo de arrepentimiento, voy a contar otras cosas también, pero vamos a hablar del arrepentimiento, que es relacionado con lo que es esta época, que como dice la Mishnah Berurah, el ayuno no es lo principal, obviamente que es un precepto de los profetas ayunar, pero lo principal del ayuno es que la persona haga introspección y se arrepienta. Entonces acá trae una pregunta muy interesante con respecto al profeta Yonah. Acá, la Chubá, arrepentimiento. Esto es una edición nueva que saqué hace 2 años. Entonces, sacamos una edición de 300 libros de tapa dura y esa edición se acabó, Baruch Hashem. La segunda edición fueron 500 libros de tapa blanda y también se me acabó, Baruch Hashem. Y lo que me quedó ahora es la edición nueva que saqué hace poco, no muchos ejemplares, saqué 50 ejemplares y es esta, la edición esta, como ven acá, con el logo, que es el libro de judaísmo, entonces es más nuevo que los otros. Y acá la tapa de atrás, que tiene los demás libros que editamos. Entonces, en la página del libro, en la página 65, entonces dice así, la Chubá. Observamos que el libro de Yonah se relaciona con el arrepentimiento. Por lo tanto, debemos cuestionarnos, ¿cómo lograremos que el arrepentimiento sea íntegro? ¿Qué acontece si el arrepentimiento no es íntegro? ¿Acaso nos beneficia? ¿Acaso sirve el arrepentimiento después de haber vivido muchos años transgrediendo las leyes de la Torá? ¿O es demasiado tarde para cambiar? ¿Qué? ¿Cuándo arrepentirse? El arrepentimiento por los pecados tiene valor aún en el último día de la vida. Si el arrepentimiento es completo, pese a no haber vivido correctamente durante toda la vida, ninguna transgresión será mencionada cuando sea juzgado en el mundo venidero. No obstante, el arrepentimiento es más meritorio cuando la persona es joven, cuando tiene fuerza. Más elevado aún es el nivel de quien lo hace por amor a Dios y no tan solo por temor al castigo, porque todas sus transgresiones se convierten en méritos. Está escrito en Pirkei Avot que la persona debe arrepentirse en la víspera de la muerte, pero nadie sabe qué día debe fallecer. Por lo tanto, debe estar siempre limpio y arrepentirse cada día de todos sus pecados. ¿Qué debemos hacer para que el arrepentimiento sea íntegro?
y la transgresión sea completamente borrada. En primer término, debemos abstenernos de reincidir. Además, debemos extirparla del pensamiento, decidir firmemente no repetirla, arrepentirse de lo cometido y confesarse a Dios aún con sus propias palabras. Así la transgresión sea totalmente borrada. Existe un nivel de arrepentimiento superior. Si después de arrepentirse vuelve a encontrarse exactamente en la misma situación y las mismas condiciones en las cuales se había transgredido, pero logra ahora controlarse y abstenerse. Explica Rabbeinu Yonah que aunque no se reitere de hecho la misma situación, es suficiente con que el arrepentimiento sea tan intenso y sincero, a tal punto que Dios testimonie que no volverá a cometer aquella transgresión, aun si es sometido nuevamente a una prueba semejante. ¿Qué acontece si el arrepentimiento no es íntegro? ¿Acaso nos beneficia? De todos modos, también un arrepentimiento parcial provee un determinado beneficio, un determinado beneficio espiritual, según el nivel de arrepentimiento. ¿Bien? Así entonces vimos acá lo que era Chubá, y en el libro de Yonah, en una de las preguntas que hacemos acá, es por qué se lee el libro de Yonah en Yom Kippur. ¿Bien? Entonces, en la respuesta que hay, tenemos dos respuestas. Vamos a ver acá lo que escribimos. Acá está. ¿Por qué leemos el libro de Yonah y Yom Kippur? Respuesta. Porque trata de arrepentimiento y en el día del perdón rige el precepto de arrepentirnos de nuestros malos actos. Además, aprendemos el libro de Yonah que es imposible huir de Dios. En varias ocasiones pensamos abandonar nuestro trabajo de mejoramiento personal y crecimiento espiritual, creyendo que no tendremos éxito alguno. Por lo tanto, decidimos no modificar nuestras vidas. Esto es una gran equivocación, puesto que todo lo que Dios espera que realice nuestra alma se concretizará. Si abandonamos nuestro trabajo, el alma forzosamente regresará en otras reencarnaciones y obligatoriamente realizará lo esperado por Dios. Consecuentemente, ¿para qué padecer sufrimientos innecesarios, tanto en el mundo material como en el espiritual? Así dice la Mishnah Berurah en el Simán 622.7 y Shabbat Zion 6, explicando por qué se lee la historia de Yonah. Como sabemos que Yonah se quería escapar, Dios le había ordenado ir a Nínive para decirle que si no van a hacer chubá, no se va a arrepentir, la ciudad se va a destruir. Entonces Yonah no quería ir, porque ella no quería ir, no quería cumplir el precepto de Dios. Seguro que sí. El problema que había que el pueblo judío no escuchaba a los profetas. Y si los no judíos iban a escuchar, entonces eso iba a ser una acusación muy grande para el pueblo de Israel. Entonces Yonah no quería ser el culpable de algo así. Entonces él prefirió escaparse, irse a Juzlares, es una profecía, fue a la tierra de Israel una profecía, y así se iba a salvar de ir a reprochar a la gente de Nínive. De todas maneras, Dios no decretó así, Dios quiso que él sí vaya. Entonces la historia que todos sabemos, hizo una tormenta en el mar, los marineros lo tiraron al mar, se lo fue tragado por un pez, entonces ahí estuvo 3 días y 3 noches, después el pez lo expulsó a tierra seca, y después ahí sí Yonah entendió que tiene que hacer la voluntad de Dios, fue a la ciudad de Nínive, lo reprochó, los habitantes de Nínive volvieron en Chubá, Dios se arrepintió del decreto, Yonah se puso mal, y Dios reprochó al profeta Yonah por haberse puesto mal, diciéndole que cómo no nos vamos a arrepentir, cómo no vamos a tener piedad de la gente que se arrepiente. Los dos transgresores morirán, que en algún momento, pero la gente que volvieron y se arrepintieron, entonces ellos no tienen por qué morir. Entonces Dios anuló el decreto por ese momento. Después transgredieron y sí realmente se destruyó la ciudad, pero eso ya fue unos años después. Entonces eso es lo que la historia del profeta Yonah nos enseña, que la persona va a volver, va a seguir volviendo a esta vida, reencarnación a reencarnación, hasta que haga lo que Dios quiere de él. ¿Y qué Dios quiere de la persona? Nosotros no sabemos lo que Dios quiere de cada uno, pero en general sí sabemos lo que quiere. Quiere que cada uno cumpla la Torah, por eso dio la Torah al pueblo de Israel, y por eso nos indicó, nos enseñaron la Torah a través de Moshe Rabbeinu, de generación en generación, hasta hoy en día. También los pueblos de Israel hoy en día están enseñando a la generación lo que cada uno tiene que hacer, guiándonos en el camino de la Torah. Entonces, y eso es en forma general lo que cada uno tiene que hacer, y si la persona decide que no quiere, entonces como vimos acá, va a tener que volver y volver y volver hasta que cumpla lo que Dios quiere, y realmente es una pena
que la persona tenga que pasar por sufrimientos del Geinom y sufrimientos que se podía haber ahorrado. Y por el contrario, si la persona va a hacer lo que Hashem le pide, entonces fuimos garantizados en su Torah, que nos va a dar todo lo mejor, tanto en esta vida como en el mundo venidero, que nosotros ya tengamos el mérito de ver pronto la reconstrucción de la ciudad sagrada de Jerusalén, pronto en nuestros días. Amén.